¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a mi canal Medimás Plus. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre los sentidos químicos especiales, sobre el funcionamiento del sentido del olfato, del gusto y una pequeña introducción de los receptores nerviosos. Ok, ¿cómo funciona el sentido del olfato? Bien, el sentido del olfato funciona mediante la captación de estímulos mediante sustancias químicas y procesos bioquímicos que están conectados a las redes nerviosas. Las células olfatorias actúan como neuronas, un tipo de células neuronales que transmiten los impulsos eléctricos hacia y desde el nervio olfatorio. Estas células neuronales están protegidos por un moco alcalino que se secreta en las glándulas subyacentes. Estas células forman el primer par craneal, que está ligado conjuntamente con el sistema límbico, que es el conductor de las respuestas fisiológicas mediante los estímulos a través de los impulsos eléctricos. Como podemos observar aquí, tenemos los pelos olfatorios o cilios, que están conectados a las redes de las células receptoras y a los filamentos olfatorios, conjuntamente directamente conectados mediante las redes nerviosas con el bulbo olfatorio, que se encuentra en la placa cribriforme del hueso etmoides. ¿Cómo funciona el sentido del gusto? El sentido del gusto contiene receptores o papilas gustativas que se encuentran en la cavidad oral. Hay aproximadamente 10.000 papilas gustativas distribuidas y principalmente todas se encuentran en la lengua, pero también hay papilas que se encuentran en las paredes de las mejillas y el paladar blando. Funciona mediante procesos químicos que funcionan entre sí o mediante estímulos químicos que se disuelven en la saliva. Estas se despolarizan por un impulso eléctrico enviado desde el cerebro hacia el par craneal séptimo, noveno y décimo, que es el nervio facial, el nervio glosofaringio y el nervio vago o neumogástrico, que están involucrados en la movilidad de la cavidad oral y también en la producción y la estimulación de la saliva por las glándulas salivales. En la imagen podemos observar un poco sobre la anatomía, dónde se encuentran las papilas gustativas, en qué parte de la lengua están distribuidas, también que vemos que se encuentran en la superficie de la lengua. En el epitelio de la lengua se encuentra el tejido conectivo conectado a las fibras nerviosas sensoriales, que es de donde se transmite el impulso eléctrico o químico hacia los nervios pares craneales, el séptimo, el noveno y el décimo, y conjuntamente hacia el cerebro para producir el sentido del gusto. Existen 5 tipos de sensaciones gustativas. El primero son los receptores dulces, que son azúcares y aminoácidos. Los receptores cítricos, que son iones de hidrógeno con una osmolaridad alta. También los receptores amargos, que son alcaloides, que son sintetizados a partir de moléculas de los aminoácidos. También los receptores salados, que son iones metálicos, una mezcla de sodio e hidrógeno principalmente. Y la quinta sensación gustativa es el umami o delicioso, que es un sentido combinante del glutamato monosódico, que es un potencializador de alimentos relativamente involucrada a las especias, entre otras, involucrando dos o más sensaciones gustativas. Aquí voy a dar una pequeña introducción sobre lo que son los receptores nerviosos, ya que es un tema muy extenso. Las terminaciones dendríticas de las neuronas sensitivas generalmente son receptores neuronales. Estas se ubican en los órganos de los sentidos, como puse de ejemplo el sentido del gusto y el sentido del olfato. Se ubican en los órganos de los sentidos y son convertidos en un impulso eléctrico. Existen lo que son los exterorreceptores que captan y transmiten la información al sistema nervioso central, es decir, es de adentro hacia afuera, hacia el exterior. También los propios receptores que envían información a través de fibras nerviosas sensitivas, esto es entre sí, entre las redes o canales de los nervios. También están los interreceptores, que son sensaciones de los órganos internos, como los músculos, las vísceras, otros órganos internos. Estos son movimientos o impulsos eléctricos provocados internamente. Y tenemos unos ejemplos sobre los principales receptores nerviosos cutáneos. Estos son principalmente el del tacto.
Tenemos los corpúsculos de Puccini que perciben el grado de presión que recibimos. Tenemos los discos de Merkel que transmiten información acerca del grado que se ejerce la piel sobre otra superficie. Los corpúsculos de Meissner, que son receptores táctiles de la fibra nerviosa que son responsables de la sensibilidad hacia afuera. Los bulbos terminales de Krauss, que transmiten una sensación térmica del frío, y los receptores de Ruffini, que transmiten una sensación térmica de calor. Y esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Gracias.